Y las últimas horas hemos recibido bastantes cifras macro que nos permiten orientarnos como un GPS general de la economía de nuestro país. Y para eso está con nosotros Alejandro Weber, que es decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Alejandro, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí hoy día. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar. Cifras varias. A ver, tuvimos reunión de política monetaria, la TPM que se llama, que el Banco Central, todos esperaban que pudiera bajar un poquitito la tasa. No, por ahora la mantiene. Las razones las vamos a conocer mañana probablemente, porque hay un desfase. Tuvimos hoy día desempleo un poquito a la baja, nos va a explicar por qué. Tuvimos expectativa un poquito a la baja de crecimiento para este año de parte del ministro de Hacienda, muy chiquitita, pero al menos dice, no, vamos a bajar un poquitito. Y expectativas de inflación un poquitito más al alza. Hay un cóctel de cosas. ¿Cómo lo ordenamos para entender el panorama de hoy? Hoy día fue un día súper noticioso en términos económicos. Tuvimos información del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y del INE, tres actores súper importantes de nuestro sistema económico. ¿Y qué nos muestra primero el Ministerio de Hacienda, Matías? El Ministerio de Hacienda hace trimestralmente el informe de finanzas públicas, que es una especie de balance de cómo está la situación de las arcas fiscales y que además hace proyecciones respecto de los ingresos, de los gastos y del crecimiento de la economía. Y tenemos dos malas noticias, diría yo, tres malas noticias. La primera es que el Ministerio de Hacienda había dicho, mire, este año vamos a tener un crecimiento del 2,7%. Ahora retrocede y llegamos al 2,6%. Luego dijo, vamos a tener mayor inflación, que va a estar por sobre el 4%, que es consistente con lo que ya nos había dicho el Banco Central de 4,2% al cierre de este año. Para los 12 meses del 24. Para los 12 meses del 24. Es decir, la cuenta final va a ser, vamos a haber acumulado 4,2% de incremento en el costo de vida. Y finalmente el Ministerio de Hacienda nos dice algo que es igualmente preocupante, y se sabe que yo había proyectado cierta cantidad de ingresos para el Estado y esos ingresos van a ser menos. ¿Por qué? Porque como la economía va a crecer menos, especialmente el PIB no minero, entonces vamos a tener una contracción de cerca de 800 millones de dólares menos. ¿Qué significa eso? Que vamos a llegar a un déficit efectivo del 1,9% del PIB y déficit estructural del 2,2%. Es decir, estamos gastando más de los ingresos que tiene nuestro país, lo que suele ser en generar una tónica en los últimos años, Matías. Y desempleo también, 8,3% la tasa de desocupación para nuestro país en el trimestre abril, mayo, junio. ¿Qué te indica eso? ¿Por qué se da ese 8,3%? ¿Cómo se esperaba? ¿Es lo esperable para esta época del año, para este tiempo que estamos viviendo? Sí, la verdad es que hoy día tenemos una crisis que yo llamaría profunda en el mercado laboral. David Bravo ha sido muy consistente con eso y él habla de una emergencia laboral no declarada. Una emergencia porque es una situación bien crítica y no declarada porque parece ser que no le estamos tomando el peso a esta situación. ¿Cómo nos encontramos hoy día? 8,3% de desocupación. Si nosotros nos comparamos con los datos prepandemia, antes de la pandemia en nuestro país teníamos un desempleo en torno al 7%. Aumentamos mucho y nos hemos mantenido lamentablemente en estas cifras en los últimos meses. Es el mismo resultado que tuvimos el trimestre móvil anterior, pese a que caímos un poquito en torno cuando hacemos la medida completa en los 12 meses. Pero esto se comporta distinto entre hombres y mujeres y ese es otro dato que es preocupante, porque mientras el desempleo en los hombres es del 7,9%, en las mujeres es del 9%. Y cuando uno mira por dónde crece el empleo, es decir, qué tipo de empleo estamos creando, lamentablemente el empleo que más creamos hoy día es empleo público, no es empleo en el sector privado. ¿Y qué nos muestra eso? Que mientras el empleo en los últimos años en el sector privado ha crecido a una tasa más o menos del 9% en los últimos 10 años, en el sector público ha crecido un 52%, es decir, 5 veces más que el empleo privado. Eso es una mala noticia. Y por el otro lado, Matías, estamos llegando a una informalidad del 28,2%, que significa que tenemos 2,6 millones de personas en informalidad. Si sumamos el desempleo, más la informalidad, más el déficit de ocupación, es decir, las personas en edad de trabajar que debieran estar trabajando y no lo están, llegamos en total a 4 millones de personas que están hoy día en precariedad laboral, porque no tienen pega, porque son informales o porque perdieron la esperanza de encontrar un trabajo. El cóctel no es, bueno, el cóctel de un país que está con problemas económicos, lo sabemos, lo sabíamos desde el año pasado, que este sería un año bien difícil. Pero ¿qué se ve
al final de este túnel con cifras enrarecidas, malas, inflaciones al alza, crecimiento un poquitito chantado. Sí. ¿Qué se ve al final? Mira, miremos el periodo de gobierno, ¿no? Que en general nos sirve para ilustrar cómo va a estar la cosa y cómo han sido los gobiernos en general. Si se cumplen las proyecciones del Banco Central y del propio Ministerio de Hacienda, el gobierno del presidente Boric va a tener el triste récord, y eso a nadie le gusta, porque finalmente quienes más sufren son los sectores más vulnerables y la clase media, de tener el crecimiento económico promedio más bajo desde el retorno a la democracia, por debajo del 2%. Eso es peor incluso que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que alcanzó un promedio del 2,1%. Y va a tener el costo de vida acumulado mayor, con un 26% de incremento en el costo de vida en estos 4 años. Eso, por cierto, que es una muy mala noticia y la tenemos que sumar, Matías, a las proyecciones de mediano plazo, que muestran que nuestro país no va a crecer más del 2,5%. Eso es muy poquito para una economía que lucha por salir de una situación difícil. Miremos lo que pasó el año 2023. El año 2023 tuvimos crecimiento 0,2%. Pero si uno mira el PIB per cápita, que es tomar el total de bienes y servicios que genera la economía y la dividimos por la cantidad de comensales, ese PIB per cápita cayó el año pasado un 0,45%. La última vez que el PIB per cápita en Chile creció de manera consistente, en torno al 4,8-5%, fue el periodo 2010-2013. Si esta economía enferma hace un buen rato, por distintas razones, endógenas o exógenas, entrar a un pabellón o a una junta médica, tú como economista, como subsecretario, que con todas las radiografías y todos los exámenes que se han expuesto, números entregados por organismos oficiales, ¿qué tratamiento se te ocurre a ti que pudiera empezar a aplicarse para sacarlo? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que hoy día, Matías, estamos en la UCI, estamos en una situación crítica, pero podemos recuperarnos. La pregunta es cómo nos recuperamos, porque es verdad que estamos llenos de diagnósticos, ¿no? Y hacer los análisis post-mortem parece más o menos sencillo. La pregunta es cómo salimos adelante, y tenemos algunas luces que nos pueden indicar. Y veamos ahora el vaso medio lleno. Perdón, porque la semana pasada se anunciaron 2 proyectos de inversión requete contra grandes, pues. Sí, exactamente. Fíjate que cuando... Uno de combustibles verdes en el sur, Magallanes, que no necesariamente que va a empezar a hacerse, pero intención del inversionista, y otro que es la compra o la inversión de un socio en el Abra de Codelco para una inversión minera por $7.000 millones, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, hay inversores que confían en este enfermo, entre comillas. Sí, fíjate que cuando uno mira la inversión en nuestro país en términos generales, se ha hablado mucho de la inversión extranjera directa, que ha aumentado, pero mucha de esa inversión extranjera directa no paga tributos acá y tampoco genera empleo. Pero cuando miramos la inversión que realmente genera empleo, que es lo que se conoce típicamente como la formación bruta de capital fijo, construcciones, maquinaria, en fin, y vámonos al 80-20 de los proyectos, la gran mayoría pasa por el sistema de evaluación ambiental. Ahí están los grandes proyectos. Y miremos las cifras. El año 2013 tramitamos proyectos en nuestro país, Matías, por $30.000 millones en el sistema de evaluación ambiental. 10 puntos del PIB, muchísima plata. ¿Qué pasó el año 2023? Fijamos una pendiente que fue bajando desde el 2013 y el año 2023 fueron $11.000 millones. Un tercio de lo que se tramitó el año 2013, por muchos motivos. Pero hoy día tenemos estas buenas noticias porque van a haber ingresado proyectos en suma del orden de los $20.000 millones, lo que parece ser una luz al final del túnel respecto de la inversión. Porque también una inversión trae otra inversión, ¿no? Claro. Si vienen, ¿cómo se llaman los dueños o los socios en el Abra de Codelco? Se llama Freeport, si no me equivoco. Freeport. Que Freeport, que es una tremenda empresa multinacional, se fija en Chile, no solamente porque cobra y en otras partes del mundo también. Así es. Se fija en Chile porque Chile le resulta atractivo. Si es que los inversionistas de Magallanes para estas plantas de producción, me parece que es un combustible verde, se fijan en Chile, pudiéndoselo en otras partes. Entonces, ¿eso puede traer otros inversionistas? Sí, podemos generar un buen efecto contagio, efecto halo, efecto dominó, como queramos llamarlo, pero es una buena señal y eso va construyendo o reconstruyendo las confianzas perdidas de los actores económicos respecto de nuestro país. Recordemos, por ejemplo, que el tipo de cambio que se disparó después del estallido social, en buena medida, Matías, es por la incertidumbre institucional que se generó en nuestro país. Y esto va dando señales en la dirección contraria.
Y también tenemos algunas otras señales que son interesantes y hay que ver. Por ejemplo, el cierre de ciertas discusiones de grandes reformas. Por ejemplo, la reforma tributaria, o llamada reforma tributaria en un inicio, que después se llamó pacto fiscal, después pacto pro crecimiento y que terminó en un proyecto de cumplimiento tributario. Y conocimos hace algunos días atrás, Matías, un acuerdo razonable entre el gobierno y la oposición que permite sentar las bases para empezar a cerrar ese tema. Y ese acuerdo incluyó, entre otras cosas, decir, mire, discutamos cómo le entregamos mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para bajar la evasión y la elusión, en una estimación que ha sido demasiado grande, a mi juicio, por parte del gobierno. Ellos dicen, vamos a recaudar con esto 1,5 puntos del PIB. Nosotros creemos que eso va a ser 0,5 puntos del PIB, pero aún así es importante. Pero a cambio, démosle una nueva gobernanza al Servicio de Impuestos Internos que permita generar check and balance, es decir, que sea una institución independiente del ciclo político y que además genere la sensación de confianza a los distintos actores económicos. El cierre de esa discusión y cómo ese protocolo de acuerdo se transforme en buenas indicaciones para mejorar esa ley, también es una buena señal pro inversión. Claro, se planteó en algún momento la necesidad de bajar la carga tributaria de las empresas, 27% hoy día, si no me equivoco, 27. ¿no? Eso, si uno lo mira con otros países, habría un espacio para bajarlo eventualmente y darle ahí una inyección a la inversión potente. ¿Hay algo de eso que se converse, que se vea o que sea, a tu juicio, importante? Sí, hay conversaciones al respecto y cuando uno mira la carga tributaria en nuestro país, nosotros tenemos una carga del 20% del PIB. Bien, cuando uno... Se recauda un 20% del producto. Exactamente, entonces, el 20%. Y cuando uno nos comparamos con los países de la OCDE, controlando por el sistema previsional, que nosotros lo tenemos fuera del Estado y la OCDE lo tiene adentro, la OCDE recauda 22 puntos del PIB. Es decir, tenemos una brecha de 2 puntos. Supongamos que quisiéramos avanzar en eso. Y la pregunta es, ¿cómo es? ¿Subimos impuestos o crecemos? Hay algunos que dicen, mire, subiendo impuestos vamos a recaudar más. La diferencia ideológica profunda entre oposición y gobierno. Pero tenemos evidencia reciente, Matías. La última reforma previsional del ministro Arenas, que a mi juicio es uno de los grandes causantes de que se haya estancado la inversión en nuestro país. Después de esa reforma, nosotros empezamos a crecer por debajo del mundo. Y no solamente eso, esa reforma buscaba recaudar 3 puntos del PIB, era más pequeñita de la reforma original que puso el gobierno sobre la mesa y terminó recaudando la mitad. ¿Por qué? Porque el crecimiento se frenó. La meta de recaudación de esa reforma... ¿Terminó recaudando la meta? La mitad. A la mitad. Perdón, la mitad. Era de 3 puntos del PIB y terminó recaudando la mitad de eso. ¿Por qué? Porque nuestro país dejó de crecer. ¿Y ahí hubo cambios en el primera categoría o a personas? No, o sea, fundamentalmente fue una reforma a las empresas, impuestos de primera categoría. ¿Y pasó de cuánto a cuánto? Pasó de 24, 25, 27. Esa fue la producción. ¿Y eso tiene todo este impacto en tu juicio? Eso y la eliminación del FUT. Recordemos que el FUT era un mecanismo de ahorro y reinversión que se había señalado... el ahorro de las empresas. Exactamente, que se había señalado como un elemento de enriquecimiento de los dueños, pero demostró ser un instrumento de ahorro fundamental para volver a invertir. Sin ahorro no hay inversión. Pues bien, cuando uno mira la OCDE, nosotros tenemos capacidad para bajar el impuesto a las empresas, Matías, y de esa manera recaudar más. Hay distintos estudios, nosotros desde la Universidad de San Sebastián hemos planteado que es razonable fijar una hoja de ruta para bajar este impuesto corporativo en un plazo de 10 años de un 27 a un 22%. Pero hay que recaudar de alguna manera, vía crecimiento, pero ¿es exactamente la misma proporción que tú bajas? ¿Va a crecer como para poder recaudarlo por ingresos? De todas maneras, de hecho la baja de la carga tributaria de las empresas lo que generaría es un incentivo a la inversión y un impulso al crecimiento. Sin duda. De todas maneras. ¿Va a dar el resultado? Compensa completamente. Porque también hay otros que dicen mover otras perillas, como esas mesas así que uno va ecualizando. Subirle, si le baja a las empresas para poder incentivar la inversión y haya más empleo, bueno, subirle a las personas. O ampliar la base tributaria. Vamos a ese punto que es súper interesante. Fíjate que cuando uno mira la recaudación de la OCDE versus Chile respecto de impuestos a las empresas, Chile recauda más que la OCDE. Promedio. En relación Chile 27, a las empresas. la OCDE más o menos. No, Chile 27, la OCDE está en torno al 24, 23, por ahí. Ya. Y como proporción del PIB, nosotros recaudamos mucho más a través de las empresas que en la OCDE. ¿Dónde está la diferencia? Está en el impuesto de segunda categoría persona. ¿Sí? Entonces, mientras en Chile el 25% de los trabajadores paga impuestos, en la OCDE el 75%.
¿Cuál es el problema? Que el PIB per cápita de la OCDE es muy distinto al PIB que tenemos nosotros y la proyección de crecimiento también es diferente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros quisiéramos ampliar la base tributaria en Chile, significaría empezar a cobrarle impuestos a personas que ganan menos de 820.000 pesos. Y eso evidentemente tiene un problema político de fondo. Hoy día paga ¿desde qué ingresos hacia arriba? Más o menos Chile. desde los 820.000 pesos Ahí, hacia arriba. entendí bien. ¿Y cuál sería lo adecuado a tu juicio, como ampliar un poco y que sea políticamente viable y generar realmente ingresos? Sí, yo creo, Matías, que hoy día no es razonable subirle el impuesto a las personas, especialmente a las personas de menores ingresos, porque hoy día lo que hemos visto es incremento de la morosidad, caída de los salarios y una incapacidad de las personas para poder llegar a fin de mes. Entonces, no solamente técnicamente es difícil de implementar, políticamente es completamente inviable. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Matías, que estés muy bien.